Ya está grabando. Ahí está. Ok, bueno, ahora sí. Buenas noches, ¿cómo están todos? Ya vemos a varios conectados. Yo espero que vayan, que no tarden mucho porque apenas pues les estamos avisando de este ajuste. Y pues vamos en la clase número 2. Ujú. Estamos bien, ¿verdad? En la clase 2. Sí, estamos bien. Sí. Muy Perfecto. bien. Bueno, pues Bueno, muchas gracias por estar aquí y vamos a comenzar, ¿les parece? Que iniciemos nuestro tiempo. Sí, sí, bien, vamos a, iniciamos entonces. Bueno, sí, está bien. Señor, te damos gracias por este Así tiempo. es. Te pedimos que nos des claridad de pensamiento, entendimiento espiritual, porque nuestros corazones están así, abiertos a lo que tú tengas que hablarnos y decirnos. Señor, que comprendamos lo que tú nos has dejado como legado, como herencia en las cartas de los apóstoles, para que, Señor, conozcamos más de ti. Lo deseamos de todo nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Amén. Bueno, muy bien. Recordarán que en la clase anterior, lo que estuvimos analizando, llegamos hasta ahí, que llegamos hasta la culpa del hombre. ¿Se acuerdan que cómo el hombre fue cayendo y sigue cayendo? Porque mientras el hombre no tenga la experiencia de un cambio de naturaleza, que solo se da aceptando que Cristo les dé ese cambio de naturaleza, de ser un viejo hombre o la naturaleza adámica, a su naturaleza, a la naturaleza de Cristo, de ser una nueva creación en él, para poder salir de esa esclavitud del pecado. Eso lo estuvimos analizando y hasta dónde ha llegado el género humano, que aunque esto fue escrito hace 2000 años, pero todavía sigue estando vigente la circunstancia de la culpabilidad del hombre. Bueno, ahora, como estamos entendiendo lo que es la justificación, que tiene su fundamento en la justicia de Dios, la justicia solamente se puede ejecutar por medio de un juicio, es algo judicial, ¿bien? Y para que haya un juicio tiene que haber leyes, tiene que haber un juez, tiene que haber un abogado, tiene que haber un intermediario, que sería el abogado, pero también hay un fiscal. O sea, todo lo que es la estructura en una cuestión legislativa, en una situación judicial, tenía que ser así. ¿Por qué? Porque el Padre es un Dios justo, perfectamente justo. ¿Ok? Entonces, dada esa circunstancia, en este caso nos falta, y eso es lo que vamos a ver hoy, si alcanzamos a entrar ya en sí lo que es la sentencia y la manera como Pablo explica en la carta a los romanos, que se puede salir de esa sentencia, de ese juicio, porque definitivamente, y esto no nos queda duda, es el hombre esclavo del pecado, este, culpable en este juicio. No hay manera de salir de esta sentencia, y la sentencia es: te vas a la condenación eterna. No hay ningún hombre que pueda salir de esta situación. Bueno, pero como todo juez, buen juez y un juez justo, honorable, insobornable, incorruptible, que es Dios mismo, estamos hablando de Dios mismo, él tiene criterios para los cuales el hombre debe de ser encontrado, el hombre natural, el hombre esclavo del pecado, debe de ser encontrado, cuál es su causa por la cual va a ser penalizado. Y hay varios juicios de Dios que Dios ya desde el principio de los tiempos estableció para que cualquier hombre se localice allí y que reconozca: yo soy responsable de este delito espiritual. Ahora, como en todas las leyes, siempre los jueces
los fiscales, los abogados de los acusados, buscan el último ahí resquicio, la pequeña falla en las leyes para que, aunque sea un acusado culpable, por medio de la habilidad de su abogado, salga inocente, entre comillas, por una argucia, por una laguna en las leyes. Pero consideremos que estamos delante de un juez perfecto, el cual no puede ser engañado, no puede ser, eh, pues decirle, bueno, pues las leyes de las cuales usted es el especialista, tiene esta falla y por ahí puede salir mi acusado y puede salir exonerado siendo culpable. ¿Me explicó? Entonces, este juez perfecto debió de haber considerado todo dentro de criterios de juicio. Y esto es lo que Pablo explica en el capítulo 2, porque ese es lo que vamos a ver hoy, el capítulo 2 de la carta a los romanos. Ese es ahí donde nos vamos a posicionar. Y ya en la última clase, que sería la próxima vez que nos veamos, ya veremos cómo es que podemos salir librados, porque no hay ni un solo hombre, ni un justo hay, ni un hombre, perdón, que pueda salir limpio de este justo juicio de Dios. Entonces, y así inclusive el capítulo 2, así le pusieron por título o subtítulo a este capítulo 2, el justo juicio de Dios. Y vamos a ver si es así, si esto así ha sucedido. Ahí vamos a ver en este conjunto de plaquitas cómo es que va aplicando el Señor sus criterios y en alguno de ellos, o varios de ellos, a lo mejor en todos, nos podemos localizar. ¿Qué requiere de nosotros? Que eso es lo que le pedía el apóstol Pablo a los destinatarios de la carta. Sean honestos consigo mismos, ¿sí? Sean transparentes, reconociendo en dónde se encuentran ustedes. No, no piensen que a Dios se le pasó algo y que por ahí se van a librar. No. Vamos a ver si esto es así. Si de lo que se escribe acá, que está inspirado por el Espíritu Santo y que se le dio a conocer a Pablo, nos encontramos ahí. Depende de la honestidad que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, en el capítulo 2, ahí encontramos este primer criterio que utiliza el Señor para pasarnos por este juicio. Aunque se oiga así medio duro, pero es la verdad, ¿sí? Es un juicio y ahí tenemos que encontrarnos. En el capítulo 2 dice así, voy a dar lectura y vean cómo empieza, cómo abre esta parte el apóstol Pablo. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Qué es lo que nos empieza a decir aquí el apóstol Pablo? Bueno, lo que nos está diciendo, a ver, hay algo que todo hombre tiene y desde el principio de los tiempos, desde Adán, y esto es lo que encuentran aquí escrito, según la luz recibida. ¿Qué significa esto y cómo nosotros lo podemos entender? Todos los hombres, todos, absolutamente, y me parece que la clase anterior lo mencioné, que Dios escribió en el hombre, en su corazón, las leyes de él, las leyes del bien y del mal, considerando que el mal ha acompañado a la humanidad desde el huerto del Edén, desde el huerto del Edén. Y entendemos que estas leyes fueron implantadas en la creación por el primer pecador de la creación. Y el primer pecador de la creación no fue ni Adán ni Eva, fue Satanás, ¿sí? O fue Luzbel o Lucifer, cuando es
cambiara su propia naturaleza cuando decide rebelarse contra Dios. Al tratar de usurpar el lugar de Dios y desobedecer a Dios, y empieza a enaltecerse a sí mismo, creyéndose que él también podía ser un Dios, ahí ya entra esta circunstancia de la iniquidad en la creación. ¿Por qué? Porque este personaje, esta criatura, forma parte de la creación, ¿sí? No es una creación independiente. ¿Por qué? Porque es creado, y lo dice muy claramente en el libro del profeta Ezequiel, dice en Ezequiel 28, cuando tengan tiempo leer ese capítulo 28, dice, porque tú mismo creación de Dios eres, o hombre eres, porque ahí pone nombre, pero en realidad significa creación o criatura. Entonces, por el hecho de que dentro de la creación de Dios no hay problema que haya creado primero a los ángeles, ya son una creación, no hay otra. Esa fue la primera creación. Y la segunda creación de Dios fue precisamente toda lo que es la creación, la habitación del hombre, que es quien es considerado también dentro de esta misma creación, de la segunda, por así decirle. Entonces, como ya existía el precedente legal de un infractor, que fue Lucifer, o Satanás ya, o el diablo, vamos a llamarle mejor el diablo, ya está presente. Tan es así que estaba en el huerto del Edén. ¿Ah? Y esta convivencia simulada del diablo en el huerto del Edén propició para que fuese a seducir a Eva por los sentidos y que Adán cayera también bajo eso mismo. Ahora, el hecho de que Adán y Eva estuviesen siendo instruidos al comer y probar el fruto del árbol de la vida, el árbol de la vida, ya estaban recibiendo lo que dice aquí, luz, porque luz en la Biblia no se refiere, bueno, como está aquí esta viñeta, o sea, este dibujito, ¿verdad? Pero de alguna manera tiene cierta verdad aquí. Pero lo que el hombre recibe desde el principio de los tiempos, que no es que Adán y Eva estuvieran en las tinieblas de la maldad, sino que la ausencia del conocimiento de la razón de ser de la creación, de la razón de ser el mismo hombre, propició que el hombre fuese recibiendo luz o entendimiento, porque luz en la Biblia significa, no solamente significa movimiento, sino que la luz que se recibe disipa las tinieblas en las que uno esté viviendo. Como cuando Cristo dijo a los que oyeron el Evangelio, ustedes son la luz del mundo. Y al ser la luz del mundo quiere decir que los hijos, porque estamos hablando del Evangelio, y al entender las buenas nuevas de salvación por el creyente, el nacido de nuevo, en un lugar de tinieblas y estemos ubicados, las tinieblas se disipan. Eso, algo parecido es lo que estaban recibiendo Adán y Eva en el huerto del Edén. Al estar recibiendo conocimiento de parte de Dios, la ignorancia se iba a ir disipando del corazón de ellos, porque iban a empezar a tener el entendimiento de todo lo que se había creado, de todo lo que Dios había dispuesto para que fuesen los protagonistas del objeto del amor de Dios, sus hijos. Como hijos de Dios, ustedes pueden encontrar en las genealogías, en los evangelios, que Adán es considerado hijo de Dios. ¿Sí? Pero ¿por qué si pecó? No, a ver, hijo de Dios porque se le reconoce su paternidad a Adán con el Padre. Fue la primera generación nacida en la creación, por eso es un hijo de Dios. Pero bueno, esta luz que él recibió tuvo que quedarse implantada también cuando son llevados a la desobediencia por el diablo y ya está ahí conviviendo el bien y el mal. ¿A través de qué? De lo que el diablo iba a traer a
al corazón del hombre. Cuando son expulsados del huerto del Edén, eso se va con ellos. Esa oscuridad o ignorancia que quedó trunca, quedó truncada, siguió con el hombre. Y bueno, ¿y por qué es que el Señor no remedió eso desapareciendo al, a las tinieblas, a la maldad, que sería destruir al diablo? No, porque el diablo lo que quería hacerse igual a Dios era también hacerse en su vanidad o en su maldad o en su iniquidad, que también él fuese creador, pero eso es imposible. El único creador es Dios. Y el diablo es identificado en la Biblia como el destructor. Ajá. Y si el Señor hubiese destruido al diablo, hubiese destruido toda la creación, si ahí me salió mal, hago otra, ¿no? O el hombre que desobedece y peca, también por desobediencia a Adán y Eva, bueno, los voy a destruir y hago otros. El diablo diría, entonces somos iguales tú y yo, porque tú también eres destructor, también eres un destructor. Y Dios mismo negaría su propia esencia, su propia naturaleza de ser un Dios creador. Pero entonces, al no serlo, que Él es un Dios creador, Él dice, bueno, ok, el hombre ha pecado y la luz que estaba recibiendo a través de la revelación, no la voy a quitar hasta donde alcanzó el hombre a entender y a comprender. Esa fue la luz que recibió desde el huerto del Edén. Con eso es suficiente para que yo pueda establecer un primer juicio para con él. Entonces, cuando esto ocurre en Adán y a lo largo de toda la humanidad, y el hombre a lo largo de la humanidad fue comprendiendo cada vez más los potenciales de la naturaleza, que como leímos en la clase anterior, el hombre empezó a ser dioses de la propia naturaleza. ¿Me explicó? ¿Por qué? Porque la luz se había apagado en su entendimiento, siendo que la luz que él debía de ir recibiendo poco a poco es que le fuera dando gloria a Dios, lo fuera adorando, lo fuera reconociendo como su propio creador, y esa luz iba a ser progresiva en el hombre, cada vez más, pero se cortó. Entonces, pero el potencial de recibir conocimiento y entendimiento a partir de la creación no se la quita el Señor a el hombre, no se la quita. Eso está escrito ahí en el Salmo 19, que la misma creación da cuenta de la gloria de Dios y el hombre, por naturaleza, partícipe de la naturaleza de Dios, al hacer a su imagen y semejanza, empieza a maravillarse del sol, empieza a maravillarse de las estrellas, de los planetas, de la fuerza del mar, de la fuerza del viento, de todo lo que es la naturaleza. Y en lugar de darle la gloria a Dios, al haberse cortado esa luz que estaba recibiendo en el Edén, le da la gloria a las criaturas. Y es más, hasta hace una imagen del mismo para hacerlo Dios a la propia imagen del hombre. Ahí nos damos cuenta hasta dónde recibió esa luz del entendimiento el hombre. Bueno, con eso que recibió el Señor, el hombre, perdón, de parte de la creación hecha por Dios mismo, por el Señor mismo, con eso va a ser un juicio para con el hombre. Les voy a dar un ejemplo actual. Ustedes saben que, y voy a hablar de la actualidad, ustedes saben que hoy existen grupos que admiran la naturaleza, ¿sí? Y la admiran en gran manera. Acá, por ejemplo, existe el culto a la Pachamama, así se llama. ¿Qué es eso de la Pachamama? Que hombres y mujeres adoran a la naturaleza, a la madre tierra y la hacen una diosa en cuestiones antiquísimas de hace siglos, hasta hoy sigue. Pero hoy se ha sofisticado, se ha hecho más tecnológica, se ha hecho más con mayor diversidad,
ya está en los medios y en los ámbitos electrónicos y eso, y el hombre se maravilla tanto de los animales, se maravilla tanto de la misma tierra, de la capacidad que tiene la naturaleza de recrearse, de que siguen naciendo plantas, árboles, el fruto de los árboles, pero se olvidan del creador. Y cuando se sustituye al creador y se le da un lugar como si fuese Dios y se le rinde adoración y reconocimiento como si fuese Dios, ahí en ese momento opera esto. Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de pensamiento con estos hombres? Que cuando lleguen a la presencia de Dios y lleguen y se les va a hacer la pregunta, porque es un juicio, y el juez que va a estar en este juicio va a ser Cristo Jesús, y eso está escrito allí en el Apocalipsis y en otras, en Hebreos, y está por ahí escrito. Se le va a preguntar a estos hombres, bien, tú admirabas mucho la naturaleza, ¿verdad? Sí, muchísimo. Y la guardabas y la cuidabas. Oh, sí, claro. Era maravilloso como ver todo verde y todo hermoso, que oliera bien, sin contaminar. Hice movimientos, hice actividades sociales para mantener la naturaleza y todo. Bien, y tú me reconoces a mí que esa naturaleza que tú tanto admiraste, yo la creé, yo la hice. No, 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 espérame. No, no, no. A ver, una cosa es la naturaleza y otra cosa es que creyera en ti como el Dios que creó esto. No, la naturaleza salió de una cuestión evolutiva y empezó con una cosa pequeñita, un renacuajo que se transformó en perro y el perro o en pollo y después se transformó en un dinosaurio, y toda la cadena evolutiva, ¿me explicó? Eso es, y que hoy hay grandes sacerdotes de la evolución, porque eso es por fe, nadie vio eso. No hubo un testigo humano que dijera que eso sucedió. Entonces se cree por fe. Y creer por fe es una cuestión espiritual. Y hoy hay sacerdotes en la fe evolutiva que afirman y confirman y que dan su vida con tal de negar al Creador. Bien, bueno, con esa luz que se recibió, esas personas que creen en eso y todo, serán juzgados, porque le va a decir el Señor, te tengo una noticia. ¿Qué noticia? Yo he creado todo eso y me negaste a mí. Entonces, te voy a enviar en base a que si hay algo de la luz que tú recibiste, eh, te encuentras como responsable de haber infraccionado esto, ¿sí? Y bueno, ahí saben que cuando venga ese juicio, el Señor tendrá toda, porque ya estará en la eternidad y puede pasarse 1.000.000 de años con cada persona discutiendo y viendo y esta persona argumentando, no, pero es que a mí me dijeron y los grandes científicos y los premios Nobel y que fulanito de tal publicó esto y que los grandes chamanes nos decían esto y se parecía a esto. Pueden dar todos los argumentos que quieran, pero esa es la luz que recibieron. Y si no llegan al punto de darle la razón al juez y decirle, tienes razón, si eres el creador de esto, pusiste todas tus leyes en la misma creación y tú fuiste el que ideaste todo. No, ahora sí lo creo, demasiado tarde, porque ¿sabes por qué? Porque yo mandé las buenas nuevas a través del evangelio para que me conocieran, pero siempre me negaste y nunca quisiste reconocerlo por tu incredulidad. Así es que eres culpable. No te puedo a ti pasar por inocente. Entonces, va a haber bastante gente que va a tener que vivir esa experiencia en cuanto a esto. Y así es en todas las leyes humanas, en todas las leyes que se hayan instituido en cuestión del humanismo, no del creacionismo, sino de las ciencias, que son las ciencias del bien. ¿Me explicó? Entonces, cada hombre tiene un grado de luz que ha recibido.
Y en base al grado de luz que haya recibido en el entendimiento de su propia vida y de lo que le rodea, será puesto a juicio. Y si no tuvo tiempo de reconocer al Señor en vida, es hoy, entonces con eso basta para que sea hecho culpable. Bien, ¿alguna duda o pregunta? Eri, me dice si alguien tiene, porque como tengo la plaquita abierta, no sé si hay alguien, o puedo hacer un recorrido aquí de ver una manita de alguna pregunta que tengan que hacer, ¿sí? El tema se presta para hacer preguntas. Sí, O puede abrir su les comenté que micrófono, si ¿sí? tienen alguna duda, justo puede abrir su micrófono. Exacto. Ah, ok, bien, bien. Me parece muy bien. Sí, yo tengo una duda. Sí, Entonces, ¿qué de las, o sea, qué de las religiones, ¿no? sí, Tengo claro el tema de la ciencia, ¿sí? sí, sí. Pero ¿qué de las religiones, Sí, aun no hemos cuando llegado a ese hubiesen punto. profesado o dentro Bueno, de su propio conocimiento? Ah, ok, ya. está más adelante. Vamos uno por uno. Ahorita nada más, conforme Ah, a va, lo va, que va. cada quien recibió, Sí, en la luz que es el movimiento de y la luz. actividad del razonamiento y lo profundo del pensamiento humano, ¿sí? Y sus conclusiones que hayan sacado, ¿ok? Eso sí, pero sí lo vemos. Ahora lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta entonces? ¿Alguien tiene alguna preguntita? ¿Vamos bien? ¿Quedó claro? ¿Sí? Y ustedes van a ir sacando, muy bien ahí, van a ir pudiendo sacar conclusiones de esto, porque posiblemente a alguno de nosotros hayamos estado un poquito acá, otro poquito en otras. Vamos a seguir, vamos a ver el segundo criterio, según verdad. Bien, debe de haber una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque si Cristo, el Señor Jesucristo, Cristo Jesús, el ungido del Señor, Él es la verdad, y es Dios encarnado, entonces nosotros como buenos cristianos reconocemos que la verdad absoluta es Dios, el único Dios vivo, y su Hijo Jesucristo, y obviamente el Espíritu Santo. Eso es la verdad. No hay otra verdad. ¿Qué es el antagonista o lo contrario a la verdad? Obviamente, la mentira, porque es lógico, o las cosas son verdad o las cosas son mentira, sea lo que sea. Bien, sea lo que sea. Como el Señor Jesucristo es la verdad, y les explico cómo es de interesante esto, cómo está formado o constituido este criterio. En el huerto del Edén, cuando Eva es seducida por el diablo, eh, la lleva al punto, porque le extravía en sus pensamientos, la turba, y Eva, hay un momento en que él la hace a que diga algo que no era cierto, que ella diga una mentira. Él lo he explicado antes. Porque, miren, acuérdense que el Señor Jesús identifica al diablo como el padre de mentira, como el padre de mentira. Si Cristo mismo denomina al diablo como padre de mentira, ¿cuándo fue hecho padre? ¿Quién fue su esposa? ¿O cómo? ¿O él mismo se separó como una amiba llamada mentira? Si Cristo lo identifica como padre mentira y da una clave más el Señor Jesús cuando dice y homicida desde el principio, ¿sí? Padre de mentira y homicida desde el principio. ¿Y cuál fue el principio? El Génesis. Serva, el Señor Jesús nos remite en esta revelación que Él da al Génesis, al principio de los tiempos. Y cuando Él hace porque eso consideremos también que ese fue un encuentro espiritual, altamente espiritual. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Fue algo altamente espiritual. Y cuando Eva dice una mentira y dice, es que el Señor nos dijo que no comiéramos de ese árbol y que no lo tocaremos, aparentemente es una mentirita chiquitita, blanca, ¿no? Pero el Señor que da una orden y se cumple con toda y absoluta
claridad y obediencia, porque Dios es un Dios así de exacto, perfecto. Nunca dijo Dios que no tocaran el árbol. Entonces, cuando ella dice eso, en este encuentro espiritual entre el diablo y Eva, ella da a luz la mentira. Y es cuando nace la mentira y es cuando el diablo se hace padre de la mentira. ¿Me explicó? Y entonces ya ahí hay una paternidad que logra ganar el diablo desde el huerto del Edén. Y surge la mentira. Y la mentira entonces es una cuestión totalmente espiritual. Y vamos a ver cómo esto sigue vigente, porque hasta en los últimos versículos del Apocalipsis, en Apocalipsis 22 precisamente, lo dice muy claramente. Fíjense cómo en el capítulo 22, versículo 15, ya nos vamos a lo último. Estábamos en Génesis y ahora nos vamos al último capítulo del Apocalipsis. En el versículo 15 dice, mas los perros estarán fuera. Ahí ya es juicio aquí, ya es un juicio que ya se realizó. Los hechiceros, o sea, los hechiceros son los que recurren a las ciencias del mal. Bien, a las ciencias del mal. Estamos identificando al árbol de las ciencias del mal aquí. Dice también, seguimos la lectura, los fornicarios, como haya sido Eva. ¿Por qué? Porque fue un adulterio espiritual el que se cometió allí por la paternidad del diablo con Eva al dar a luz la mentira. Ahí está contenido. Dice, los homicidas, como lo identificó el Señor Jesucristo al diablo, porque es homicida desde el principio. ¿Está bien? Ahí vamos encontrándole sentido a este juicio. Y dice, y los idólatras, ¿por qué? Porque al sujetar Eva y Adán su voluntad al diablo y se salen de la voluntad del Padre, entonces ellos hacen del diablo un ídolo, lo ponen al mismo nivel. Dice, y todo aquel que ama y hace mentira, o sea, el que ama y fabrica una mentira. Entonces, en este versículo está contenido lo que ocurrió en ese momento en el Génesis. ¿Se dan cuenta? ¿Sí queda claro? Está hablando acá de lo que ocurrió en el Génesis, en el último momento antes de que venga la nueva creación, nuevo cielo y tierra nueva. Porque eso va a pasar. Bueno, y aquí se está recordando lo que ocurrió. Y vean el versículo anterior, pero le vamos a encontrar sentido cuando dice en el versículo 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, que eso lo vamos a entender ahora en la clase que sigue de la justificación en Cristo, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. O sea, es un derecho que se va a ganar. ¿Por qué? Porque se perdió. Porque dice, para tener derecho, y nos está hablando de una cuestión legal. ¿Me explicó? Está hablando de una ley. Está hablando de los que te ganaste el derecho a la libertad. Es decir, que la humanidad redimida volverá a tener el derecho de alimentarse del fruto del árbol de vida, que en este caso, ya en el Nuevo Testamento, es el árbol de vida que es Cristo. ¿Ok? Y después dice ahí, y para entrar por las puertas de la ciudad, es decir, entrar a la morada celestial y tener comunión permanente con el Señor. ¿Ok? Entonces, cualquier hombre, desde en esta base de este criterio de juicio, que niega la verdad y que es hallado en él una mentira, va a poder ser enjuiciado con eso. Pregunto, por eso les dije al principio de esta clase, vamos a tener que ser muy honestos con nosotros mismos. Ajá. Y les voy a dar un dato interesante. Hay alguien que se puso a calcular cuántas mentiras decimos diariamente. ¿Qué promedio de mentiras decimos diario? A ver, si hoy te preguntaron, ¿estás bien? Sí, pero por dentro no estás bien. Estás enojadito, estás enojadita. Sí, estoy bien. Ya dijiste una mentira. Si dicen, oye, ¿te gusta esto? Sí, te lo comes por amabilidad. Sí, aunque por dentro estés, uy, qué horrible sabe esto. No, pero sí me gustó, sí, para mantener buenas relaciones.
Ya dijiste una mentira. Oye, ¿tienes frío? No, no tengo, yo me siento joven. ¿Y tienes frío? Ya dijiste una mentira. Bueno, alguien calculó el promedio de mentiras que decimos actualmente las civilizaciones, las sociedades, 70 mentiras diarias. Por eso el Señor dijo, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces diarias, todos los días. Es el promedio de mentiras que decimos, hasta de pensamiento, porque vamos a ser enjuiciados también nuestros pensamientos, como lo vamos a ver más adelante. Hasta mentiras grandes, mentiras que inclusive le cuesten la vida a alguien. Cuando alguien da un falso testimonio y condenan a un inocente y lo envían a la pena capital, como sucede en los países donde eso existe, esa es una mentira terrible. ¿Me explicó? Entonces, porque no hay mentirita blanca, ni mentira más o menos, ni mentira grande. Mentira es mentira. Pero ahora pueden decir, uy, pues entonces nadie se va a salvar. De eso se tratan estos criterios de juicio. ¿Sí? ¿Vamos bien? Yo sé que no mucho, pero ahí vamos. Tenemos que leerlo así. Así lo esta carta es muy confrontativa y de eso se trataba. En eso quería Pablo que entendieran los cristianos en Roma, que eran judíos y no judíos. Ok, ¿alguna duda con ya nada más con estos dos ya caímos. Segurito que en varios de nosotros ya caímos. ¿Sí o no? Está bueno esto, se pone muy bueno. A mí me encanta esta clase porque el que diga, no, yo no, ya dijo una mentira. No hay salvación. Bueno, muy bien. Vamos, seguimos adelante. Estos son situaciones. Vamos a estos otros. Ahora, veamos lo que sigue. Este otro, que es el juicio según las obras, ¿sí? Que estos son estos criterios. El juicio de Dios, y esto, estamos en el capítulo 2 de Romanos, porque luego se me olvida que tenemos que estar leyendo la Biblia, pero todo está aquí. Dice en el versículo 2 del capítulo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es el versículo de lo que acabamos de leer, la verdad, ¿sí? Porque además, antes de pasar se me olvidaba comentar, por eso regresé aquí al versículo 2, que vamos a ser confrontados por el hecho de que el Señor Jesús se hizo hombre, por cuanto Él participó de carne y sangre, hecho a semejanza de nosotros, que está en Hebreos. Entonces, el Señor Jesús jamás dijo una mentira, porque si Él hubiese dicho una sola mentira, hubiese negado su propia divinidad y no podría haber salido del infierno, aunque hubiese sido una mentirita chiquitita, la más blanca de todas. Ay, mire, es el Señor Jesús. Ay, sí, dijo, ay, sí. No. Cuando Él le dijo, a ver, fíjense nada más hasta dónde llega esto. Cuando Judas lo entregó y le dice, amigo, ¿así entregas a tu Señor? ¿Dijo una mentira el Señor Jesús o dijo la verdad? No, Pues dijo la verdad. sí, Y entonces, ¿era su amigo? ¿Sí o no? ¿Y sí, por qué le dijo que era su amigo? Y lo iba a entregar, hasta se lo dice, ¿así me entregas? ¿Por qué? Porque primero, en el caso especial y único de Judas, él era el hijo de perdición y se tenía que cumplir la condenación por las profecías y porque él decidió quitarse la vida, etcétera, etcétera. Independientemente de eso. Porque verdaderamente el Señor Jesús sí era amigo de Judas y no lo iba a negar. Si le hubiera dicho, Judas, bueno, tú que fuiste mi amigo y me has entregado. No, él dijo la verdad, me explicó, porque fíjense, no lo entendió Judas ahí, pero él tenía la concesión del arrepentimiento. Si él le hubiese creído al Señor, me dijo mi amigo, que porque aparentemente cuando fue a devolver las monedas es que había creído que sí era su amigo, pero fue un falso arrepentimiento porque decidió quitarse la vida en su egoísmo. ¿Me explicó? Y eso. Entonces, ¿cuál está exento al confrontarnos con el Señor Jesús? Y así van a ser todos los hombres que han existido, que estén en el juicio del trono blanco.
A ver, aquí está el parámetro de lo que es la verdad. Y aquí estás tú. Él jamás dijo una sola mentira. Por eso es el Señor de señores. Y aquí está Él. Y conoce tu vida. Conocemos tu vida, todo lo que hablaste, porque nunca nos conociste. ¿Nos conociste? No, pero es que no te conocí. Bueno, hay más criterios de juicio. Y dice, bueno, sí te conocí, perfecto, sí me conocías. Entonces, ¿por qué no me conociste? En verdad, quisiste conocerme. Sí, Aurora, está levantando la manita. Abra su micrófono. ¿Por qué dice que en su egoísmo Judas decidió quitarse la vida? ¿Por qué en su egoísmo? No, porque él pensó no en sí su mismo. arrepentimiento. Sí, los judíos sabían muy bien, desde chiquititos, leyendo la ley y todo eso, que el creador de la vida era el Señor. Y que él disponía, y ya estaban los juicios a través de la ley de Moisés, los juicios de Dios. Y a nadie, si ustedes leen con cuidado, a nadie, aunque fuesen culpables de pecado en el Antiguo Testamento, los hombres no los obligaban a que se suicidaran, sino que los ejecutaban. ¿Me explicó? En ninguna parte dice, quítense la vida. Los que se quitaron la vida, por ejemplo, como Saúl, el rey Saúl, que es un ejemplo, que él sí se quitó la vida también, se dejó caer sobre su espada, es lo mismo que hizo Judas, la misma actitud, la misma conducta, pero en ninguna parte dice que se quitara la vida. Es por sí mismo, porque el creador de la vida es el Señor. Y era negar y tomar y usurpar lo que Dios dio y decir, no, tú me la diste, pero yo te la quito y yo la hago conmigo, lo que yo quiera con mi vida, me la quito y se la quita. ¿Me explicó? Por eso es un acto de egoísmo, tremendo egoísmo. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? A ver, díganme si hay manitas. No, me parece que no. Hay otro participante que está levantando manitas. No sé quién sea. A ver. Sí, Sí, soy yo, doctor. Soy Sí. Gina. Hola, buenas Sí, noches. Buenas. Entonces, quiere decir, bueno, según el punto anterior, perdón, ¿no? Pero según Sí. me quedé pensando en el punto anterior. Sí. Quiere decir que nosotros, al confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, estamos entrando por la puerta de la verdad y gracias a eso es que somos salvos, somos redimidos, somos una serie de... Exentos de juicio. Perdón, excepto de juicio. Exentos, estamos exentados. Somos hechos inocentes, pero ahí vamos a ver cómo lo hizo el Señor. Ahí van entendiendo. ¿Por qué? Porque es bueno ver todo esto para entender la magnitud de la justificación. Porque así de grande es la justificación en Cristo. Ya se están empezando a dar cuenta y a medir esto, ¿eh? Ya empiezan a medirlo con nosotros mismos, con nosotros. Señor, pero es que yo siempre, diario, digo, ya no voy a decir ni una mentira. Y fíjense qué tremendo que la estructura del sistema del mundo nos obliga aún a los creyentes a decir mentiras. Aún el sistema, ¿sí? Y seamos honestos y sinceros. Sí, a veces sí tenemos que mentir. ¿Por qué? Porque el sistema del mundo nos obliga. O sea que debemos estar en una constante, por eso dice que estemos en constante oración. Y poco a poco, en lo posible, vamos creando una forma y estilo de vida en que tratemos de cometer el menor número de infracciones, que si bien ya no estamos bajo condenación por la ley, pero sí pasa otra cosa, que lo vamos a ver. ¿Cómo hacemos los creyentes entonces si me obligan a decir una mentira por ahí? ¿Por qué? Porque el sistema del mundo así es. Ahí veremos algunas cosas cuando veamos la justificación. Voy a volver a tocar este temita cuando veamos la justificación en Cristo. ¿Ok? Bueno, vamos ahora sí. Bien, vamos ahora a este otro. El juicio de Dios según las obras. Siguiendo la lectura, el 3 dice, y piensas
esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Está haciendo una pausa larga, bueno, no una pausa, sino una reflexión muy larga, el apóstol Pablo, para comprender la magnitud, como ya la estamos comprendiendo, de la benignidad, como dice acá, benignidad, paciencia y longanimidad. Fíjense, y no es así, no es así que el Señor ahora en Cristo es paciente, benigno y muy generoso, longanimidad. Es muy generoso como para perdonarnos. Pero lo que quiere Pablo, como nosotros, que vayamos llegando a la conclusión, no puedo estar fuera de este juicio. Bueno, Él nos quiere llevar a que solo en Cristo se la puede uno librar. ¿Ok? Pero todavía no llegamos ahí. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí ya está poniendo las cosas en claro Pablo. Y va a el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Mm? ¿Qué obras? ¿Qué obras? Bueno, existe precisamente acerca de lo que será el juicio. Fíjense, vamos al Apocalipsis 20, que no tenemos alternativa más que ir, y qué bueno que nos dejó lo que va a ocurrir según el Apocalipsis en este juicio para entender esto. Y aquí lo vamos a entender en el Apocalipsis 20 y versículo 11 y 12. Inclusive hasta el 13, 11 al 13, de Apocalipsis 20. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. O sea, y otro libro fue abierto. A ver, aquí hagamos una pausa. Fíjense bien cómo está escrito esto. Dice, los libros fueron abiertos, y si dice los libros, mínimo, ¿cuántos libros son? Mínimo. 2 libros. Pero después dice, los libros fueron, y otro libro fue abierto. O sea que hay un tercer libro. Tercero. Hay Sí. 3 libros, ¿sí? Existen 3 libros. Dice, el cual es el libro de la vida, ¿ok? El libro de la vida. ¿Y cuáles serán los otros 2 libros? Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. En los 2 libros, según sus obras. ¿Y cuáles son estos 2 libros de obras? Bueno, las obras que están consideradas dentro de lo que es el fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal. Las obras humanas hechas por nuestras propias fuerzas, excluyendo a Dios. Y los grandes héroes de los países, los paladines, héroes de batallas, libertadores en la cuestión de la esclavitud, conquistadores de naciones. Pongamos un ejemplo, Napoleón. ¿Sí? Ustedes conocen la historia de Napoleón, que fue uno de los grandes guerreros en la historia de la humanidad, que emperador francés, que se autocoronó, por cierto, él mismo, y que conquistó muchísimas, llegó hasta Rusia, conquistó casi toda Europa, fue tremendo, ¿no? Tremendo, que por cierto él reconoció finalmente quién era Dios. No que se haya hecho cristiano, pero tuvo que reconocer que era el supremo señor de todo. Bueno, Napoleón, con sus conquistas, con monumentos, calles, ahí está su tumba en Francia, considerado un héroe, el que ustedes quieran. La humanidad, ¿cómo lo reconoce? ¿Como un buen hombre o como un mal hombre? Como un buen hombre, ¿bien?
¿Cómo se le puede reconocer a alguien aún con mayor nobleza? No un guerrero, sino alguien que haya hecho un gran y enorme beneficio para la humanidad. Por ejemplo, los descubridores de medicamentos que curan. Por ejemplo, uno que puede decir de ellos, no, pues son buenas obras. Bien, pero todos ellos, cualquiera que hayan sido las buenas obras, si son hechas por la iniciativa y el razonamiento humano y la ciencia humana, son buenas obras hechas por él, excluyendo a Dios de la escena. ¿Por qué? Porque provienen de esa raíz, de ese árbol. Por muy buenas que hayan sido. Pero si Dios está excluido de ahí y no se le reconoce a él, porque ¿de dónde surge y viene lo bueno? El único bueno es Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijeron y les dijo, alguien le dijo, maestro bueno, y él le dice, ¿por qué me dices bueno? Si bueno es el Señor, porque Jesús estaba reconociendo que el único bueno es Dios, en su concepto pleno y absoluto. ¿Por qué? Porque Dios hizo la creación al hombre y todo por su amor y su bondad, su benignidad, porque Dios es bueno y bueno en gran manera. El único bueno es algo espiritual y es Dios. Y cuando dice, no, yo no reconozco esto que Dios es bueno porque hay enfermedades y yo hice esta medicina, yo la descubrí. Espérame. ¿De dónde sacaste esta medicina? Pues de una planta que me encontré perdida en una selva. Ah, sí, investigué, me pasé años investigando y descubrí que curaba esta enfermedad y ahora se han salvado miles de personas. Ajá. ¿Y quién creó la planta? ¿Tú la creaste de lo que no era? No, pues bueno, pues es que estaba en la selva y me la encontré. No, ¿quién hizo esa planta? No, pues Dios la hizo. Ok, ¿y por qué no lo reconoces? No lo reconoces como el creador de esa planta. Y así por el estilo. Eso es en cuanto al libro de las obras buenas. Y el otro libro es las obras malas. Y yo creo que ahí sí, ni perdemos mucho tiempo en hablar acerca de las malas obras. Porque también, aunque sean malas, Dios está excluido de ahí. Y entonces, hay otro libro más, que no está aquí en el Apocalipsis, porque ya en sí ese libro se abrió con el Señor Jesucristo. Y eso lo revela Daniel el profeta en su libro, y por ahí lo menciona Isaías, el libro de la verdad. Pero el libro de la verdad es Cristo. Es Cristo. Es otro libro más que hay. Entonces, en realidad hay 4 libros, pero uno de ellos es Cristo. Cristo mismo, que está hoy materializado en la Biblia cuando se hace carne en nosotros. ¿Bien? Pero ese es aparte de lo que le estoy diciendo. Entonces, las obras, bueno, es que yo siempre fui una persona de muy buenos modales. Nunca cometía infracciones cuando me invitaban a comer. Siempre fui muy cortés, le abría la puerta del auto a mi esposa, siempre decía por favor, gracias. No, yo era muy buena persona, nunca decía groserías y eso, obras humanas. Ahora, por mucho que nosotros queramos reconocer en nosotros mismos todas las buenas obras que usted crea que hizo, no podemos llegar. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. ¿Quién fue el que nos creó? Un Dios bueno. Y yo soy bueno, pues porque yo soy bueno. Bueno, pero tú sí está bien, eres bueno y lo has mostrado con tus buenas obras. Pero a ti, ¿quién te creó bueno? ¿De dónde sacaste que eso era bueno? ¿Por qué reconoces o por qué tienes el concepto de que lo que tú haces es bueno? ¿De dónde lo sacas? Bueno, bueno, ahí decimos, ¿no? Hasta cuando hablamos por teléfono decimos, bueno. Y porque tenemos que reconocer que si nosotros tenemos el concepto de lo que es bueno, proviene de algún lugar. ¿Y de dónde proviene nuestro concepto de que las cosas son buenas? De un Dios bueno.
Por eso tenemos la contraparte de lo que es malo. Pero bueno, según Dios, es que Él intervenga. Y cuando, bueno, en el juicio, con estos criterios de juicio, ¿tú eras bueno? Sí, Señor. Pero, ¿por qué dices que tú eras bueno? Pues porque sí, siempre fui muy amable, muy cortés, muy obediente. Eso es. ¿Y de dónde sacaste eso? No, pues es que así me enseñaron mis papás. No creo yo, porque antes que ellos hubo otros, antes y nos seguimos para atrás. Lo que seas bueno lo sacaste de algún lugar. ¿De dónde lo sacaste? Pues no sé. Bueno, no lo sabes porque no me conociste, porque yo soy el Dios que es bueno. Y ahí es no reconocer a un Dios que es bueno. Por muy poco que haya sido mucho, ¿quién va a quedar excluido de ahí? Bien, ¿vamos bien? Este no está complicado, este está sencillo, pero también igual de fuerte. ¿O hay alguna manita por ahí? Hagamos un recorrido. Creo que no, creo que no, creo que no. Bien. Doctor, Sí, adelante. digo nada más para tenerlo claro. Entonces, Sí. el juicio acerca de las obras es ninguna obra, o sea, no hay obra que hagamos o que nosotros, con la que nosotros nos jactemos porque viene del Señor, o sea, no es por las obras, obviamente, ¿no? Conste que este juicio es para los que no conocieron al Señor. Ya. Ah, ok. Eso cambia todo. Sí. ¿Por qué? Porque está el fruto del Espíritu en los creyentes. Ah, ok. Están las obras de la carne y está el fruto del Espíritu. ¿Ok? Hay alguien que está, sí, ahí con Edith, sí, adelante. Gracias. Sí. Sí, Doc. ¿Esto también podría ser lo que son obras muertas? Sí. Es más, ahora que lo menciona, me acuerdo lo que escribe Pablo en la carta a los Corintios, donde para los creyentes, dice que nosotros cuando vayamos al tribunal de Cristo, los creyentes, el juicio de los creyentes, ¿sí? Y esto nosotros lo podemos encontrar en el capítulo 5 de la segunda de Corintios. 10, segunda de Corintios 5:10, a propósito de lo que aquí nos está diciendo en el 10, vamos a leer, ahí búsquenle, para estos estudios tienen que tener su Biblia, pero así, segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, o sea, está hablando hasta Pablo del mismo, creyente, todos los creyentes, todos los nacidos de nuevos, ¿sí? Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, pero no es el tribunal del juicio del trono blanco. Este tribunal, que así lo tradujeron, porque no había otra manera de traducirlo, pero en el griego es bimá. En el griego es bimá. Y bimá es lo que también se llamaba en el tiempo de Pablo en Grecia, en los Juegos Olímpicos, cuando estaba el estrado, que hoy lo entendemos y le damos el nombre de estrado, de primer, segundo y tercer lugar, ¿sí? Para declarar a quién fue el mejor, pero el segundo lugar fue un poco menos que el primero y el tercero menos que el primero y el segundo, ¿ok? Bueno, y él aquí dice, Pablo, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Uy, entonces esto sí nos mete un poco en problemas, aparentemente para nosotros, porque entonces, ¿cuál es, por qué se incluye Pablo y nos incluye también a nosotros al decir que lo que hizo bueno, lo que hizo malo, como está escrito ahí en el Apocalipsis, que también habla de las obras buenas y de las obras malas, porque es muy diferente el tribunal de aquí de los creyentes, porque también Pablo habla acerca de lo que se le va a dar a los creyentes en esta tribunal en el que tenemos que comparecer todos nosotros. ¿Qué cosas son? Que nosotros ya, una vez que tenemos nuestra
en naturaleza ya transformada, ya siendo de la naturaleza de Cristo, todo lo que hagamos puede ser algo que para nosotros es bueno, pero puede ser que no, porque si no nos envió el Señor a hacer eso que estamos haciendo, entonces eso va a ser lo que reconoce Pablo, el apóstol, como algo que está hecho de heno, hojas o madera, hojarasca o madera, y que va a venir el fuego consumidor de Dios, y según lo que hayamos hecho, el fuego consumidor de Dios, acabará con eso. Imaginen el fuego, cómo se enciende con el heno, las hojas o la madera. Se consume, ¿sí? Y lo que está diciendo Pablo en ese juicio, a ver, si tú pretendiste hacer algo que Dios no te dijo que hicieras, porque no lo escuchabas, sino que tú sabiendo hacer lo bueno, pero no te lo puso en su corazón, en tu corazón el Señor, y lo hiciste, fueron obras de madera, o de hojas, de hojarasca, o de heno. Y cuando venga el Espíritu Santo en este juicio de los creyentes, va a decir, yo no te mandé a hacer eso, pero dice, ahí mismo en esa escritura dice que, pero no dejarán de ser salvos, no dejarán de ser salvos. ¿Me explicó? O sea, ¿por qué? Porque ya estaremos delante del Señor, ya estamos allí. Entonces, cuando venga, yo no te mandé que hicieras esto. No, pero es que, fíjense, hay no sé si fue verdad o fue mentira, pero yo no creo que haya sido tanto mentira. Yo creo más bien que fue una anécdota, porque hubo un hombre en una congregación que le empezó a decir al pastor, oiga, el Señor me ha puesto carga por ir de misionero. Ah, sí, bueno que estás teniendo esta carga. ¿Y en dónde te puso el Señor? Pues en un lugar y ahí hasta le enseñó, es en esta isla, en donde el Señor me ha puesto carga. Y yo vi en la isla y me puse a orar y me puse a interceder y todo. Y yo siento del Señor que debo de ir a predicar el evangelio a esta isla. Bueno, pues está bien, si te lo puso el Señor, y bueno, y el pastor le creyó, ¿sí? Le creyó y lo anunció en la congregación, reunieron fondos para enviarlo ahí, se fue a una isla vecina. Cuando llega a la isla vecina, que no estaba lejos a donde él iba, que era una isla pequeña, llega y ahí de lancha, le dice, oiga, ¿me puede llevar a esta isla que está acá, que se llama así, así? Sí, dice, claro, yo lo llevo, ya, y se arregló. Dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Y dice, sí, dígame, ¿y a qué va usted a esa isla? Dice, ¿por qué me pregunta? Yo predico el evangelio y Dios me envió allí a predicar esto, y ya le empezó a decir todo. Y dice, uy, pues va a estar muy complicado. ¿Por qué? Dice, porque no hay ninguna persona habitando esa isla. ¿Me explicó? Y se quedó así. Y esos son obras buenas, ¿sí? Que pretendemos hacer cuando lo hacemos en el nombre. Una obra buena así, de ese tipo, las cruzadas. ¿No dicen que se hicieron en el nombre del Señor? Según, ¿no? Según las cruzadas. ¿Ok? Sí, Doc. Leoncio. No te oigo, abre tu micrófono. Ahora sí. Lo que se dice en el Salmo 51, lo que dice David, bueno, sí, que había hecho toda la transgresión, ¿sí? En el 11 pide que no me eches delante de ti, ni me quites de mí tu Santo Espíritu. Tu Santo Espíritu, ¿sí? claro. Y esa es la justificación perfecta de cuando nosotros lleguemos al ¿cómo se llama? Al tribunal. Sí, al gran tribunal, y entonces eso nos va a valer, sí, que estemos gozosos, aunque estemos delante del gran tribunal. Dios no está mirando ni nuestras obras, sino está mirando nuestro corazón. Claro, porque lo que nos mandó a hacer él es, pues cuando habla el mismo Señor Jesucristo y dice, a ver, bien, buen siervo y fiel, en lo poco te puse, en lo mucho te pondré. Y dice, entra en el gozo de tu Señor, ¿sí? Cuando dice eso, entra en el gozo de tu Señor, allí es cuando
aunque haya sido poco, y habla de los talentos. Sí, hubo un hombre que le repartió, el patrón les repartió talentos, a uno le dio uno, a otro le dio más y más y más, y hubo Sí. uno que le dio uno y se lo escondí porque sabía que eres un hombre muy duro, y pues ahí está tu talento y te lo regreso como me lo diste, no te robé ni nada. Y dice, siervo malo, en lo poco has sido muy infiel. Y es algo así que también nos enseña esa parábola. Entonces, aunque nosotros, si no viene de parte del Señor, es una obra humana. ¿Me explico? Exacto. Pero Sí. si somos nacidos de nuevo y hacemos lo que creemos que es bueno y el Señor no es el que lo ha originado, va a ser consumido. En cambio, en esa misma escritura dice que los que hicieron las obras que sí les envió a hacer el Señor, serán como sus obras de oro, piedra y platas preciosas. Que aunque venga el fuego consumidor, al contrario, se purificarán más, brillarán más. Y están después las coronas, la corona de la vida, la corona de la gloria, etcétera. Y hay otro así como ejemplo. Esto pues es un chiste santo, un santo chiste, pero para entenderlo, ¿sí? Porque estaba el super predicador que ganó millones de almas con su predicación, multitudes, millones recibieron a Cristo. Hubo predicadores, ¿no? Que han existido y que existen hasta la actualidad, que millones de personas se han hecho. En África hubo uno impresionante. Y cuando uno de estos predicadores llega al juicio y están las coronas, del tribunal de Cristo, están las coronas, que hay 5 tipos de coronas y millones para el que haya hecho este tipo de obras buenas, el predicador se restregaba las manos, ¿no? Sí, y yo, una de esas es mía, segurito, nadie me superó con la gente que se convirtió a Cristo, ninguno, porque sé que millones recibieron, y estaba bien contento, y junto a él estaba una viejita, ahí parada, solita, así viendo también ahí, ¿sí? Y ya van pasando toda la gente, y ya nada más quedaba, así, todos, ya nada más quedaba la viejita y él. Y nada más había una corona. Y se voltea el predicador y dice, no, pobre señora, se va a quedar sin nada. Bueno, pues qué ingenua es, pero qué bueno que el Señor, pues ya está aquí con nosotros y todo. Y llama el Señor a la última corona y llama a la viejita. Y cuando llega, le da la corona a la viejita y el predicador se queda, Señor, pero si por medio de mí millones te conocieron. Sí, pero es que, momento, es la que oraba por ti, para que millones me conocieran a mí. Y eso está bueno, está interesante, ¿no? Muy bueno. ¿Sí? Y así es eso. Entonces, las obras buenas y las obras a las que dice Pablo por ese tipo de obras. Y Santiago lo dice, que por nuestras obras también seremos juzgados. Si sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, estamos fritos. Y si sabiendo hacer lo malo no lo hacemos, entonces, bueno, está bien. Es un equilibrio ahí. Es muy diferente las obras del nacido de nuevo, que hace las cosas que Dios le mandó, al que no ha nacido de nuevo y hace muy buenas obras, pero son obras humanas. Por eso siempre la cuestión de la comunión y la intercesión es tan importante para saber si esto viene de Dios y hay fruto. ¿En qué lo conocemos? Que haya fruto, que esté habiendo fruto en lo que estamos haciendo. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto de las obras? Bien. Bien, si hay alguna otra manita por ahí. A ver, hay más manos por ahí. O no sé si ya fueron todos. Yo, Huicho. A ver, sí, sí, adelante, Moniz. Mi cuñadita. Dime. Entonces, cuando tú haces buenas obras, o sea, aparentemente cuando tú haces buenas obras o tienes una buena actitud, si no viene por el Espíritu Santo, ¿no vale de nada? No, ciertamente no, si es una cuestión espiritual, trascendente en el reino de Dios, ¿sí? Tú puedes estar orando, mira, te voy a poner este ejemplo. ¿Qué puede hacer una persona que se convierte a Cristo, pero está totalmente paralizada, consciente, que está totalmente
Sí, del cuello para abajo está paralizada, porque así hay personas, ¿no? Y se convierte a Cristo. ¿Qué con ella? Porque no podía hacer nada con el cuerpo, pero podía orar, podía aprender la hora. Y lo más complicado, ¿qué con una persona que tiene una discapacidad mental? No podía hacer una obra buena conscientemente en lo que es una buena obra. ¿Qué con esas personas? Bueno, estamos hablando de creyentes. El hecho de que tú no hagas obras, ¿sí? No quiere decir que estás mal, pero si las puedes hacer, hay que hacerlas. Y todas las cartas del Nuevo Testamento nos impulsan a hacer buenas obras. Y si Dios te lo pone, porque Dios pone el que debería hacer por su buena voluntad, por su buena voluntad. Y ahí es donde está la clave. ¿Es tu buena voluntad, Señor, que haga esto? O sea, que lleve y le dé ropa a personas que lo necesitan. Sí, yo estoy poniendo ese querer y ese hacer. Ok, perfecto, estás obedeciendo. Pero sí, como el ejemplo que les puse del misionero que llegó a una isla desierta, ahí sí, ¿no? Ahí él fue su imaginación, fue sus buenos deseos, sinceros, pero Dios no le dijo. Y estaba obedeciendo, yendo a predicar el evangelio y haciendo todo. Es como los exorcistas esos en Hechos 19, que, que no eran cristianos, no eran creyentes, y que andaban echando fuera demonios, los hijos de Seba. Ahí lo pueden leer en el Hechos 19. Y dice que estos eran dos que exorcizaban y pretendían echar fuera demonios, y cuando se encuentran un endemoniado, le dicen, en el nombre del Dios de Pablo, bueno, así lo daba a entender ellos, el Dios que predica Pablo, y Pablo que lo que predica, sal fuera, demonio, y que agarra y le dice el demonio a estos dos exorcistas, dice, yo sé quién es Dios y conozco, a Pablo conozco, pero ustedes quiénes son, y pum sobre ellos, y dice que salieron huyendo con todas las ropas desgarradas y todo, ¿sí? Aparentemente estaban haciendo una buena obra, pero Dios ni los conocía, ni sabía quiénes eran. Estaban usurpando el nombre del Señor. Entonces, muchos que dicen que le hablan a Dios y todo, y que ni tienen una relación personal con Él, pues eso Dios ni lo escucha. No, es que yo hablaba mucho, rezaba mucho y hacía muchas buenas obras. Nunca te conocí, nunca te vi. Yo solamente soy Dios de vivos y no de muertos. Entonces, el Dios de los vivos, que son los nacidos de nuevo, sí tiene que hacer buenas obras. Gracias. Marca la diferencia. ¿Ok? Por ahí había otra manita, porque creo que había dos manitas. A ver, no sé si por ahí hable el que si alguien me falta, no quiero dejar a ninguno sin contestarle, porque de eso se trata esta clase. Creo que ahí vamos. Bien, vamos al que sigue. La imparcialidad del juicio de Dios. Ah, miren, ahí está este dibujito, no me acordaba de él, que ese sería como la representación del Bimá o el tribunal de Cristo, ¿sí? Los que recibirán los galardones, dice ahí. Bueno, y regresando a Romanos, y vamos a darle un poco de velocidad. Eri, tú me dices cuando ya estemos en el tiempo, ¿sí? Porque yo me puedo seguir toda la noche sin problema, pero tienen que trabajar. Estamos en Romanos 2. Y ahora vamos bueno, dice, fíjense lo que dice el 7 para ir concluyendo en lo de las obras. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y bien, ahora, dice en el 9, y aquí está en la plaquita que están viendo, la imparcialidad del juicio de Dios. Vean cómo empieza porque ahora vamos a la que preguntaste, Eri. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, que el judío en el lenguaje bíblico es el religioso. Y también el griego, este es el intelectual, el que se basa
en la filosofía humana, en el razonamiento humano, la mente científica materialista, pero incrédula, ¿sí? Y el judío, el religioso, cualquiera. Y pone judío, que eran los que realmente adoraban al único Dios verdadero. O sea, pone dos contrastes muy extremos. Al judío primeramente y también al griego. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, punto y coma, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor es imparcial en su juicio. Él no va a ver, digamos, qué tan pensamiento tan religioso tenías o qué tan intelectual eras, porque finalmente son cosas humanas, son cosas humanas. Imagínense que se basara el Señor en nuestra capacidad intelectual. O cuando llegáramos allá al cielo, dijeron, bueno, ya estás acá, sí, ¿eres premio Nobel? No, señor. No. Bueno, ¿te sacaste una medallita en la primaria? Ni eso, señor. No, pues entonces no puedes entrar al cielo. Imagínense, ¿no? ¿Cómo sería eso? No, pues no es por eso. No es por eso. O, a ver, ¿y tú cuántas veces leíste la Biblia? No, pues nomás 2, señor, a duras penas. Mira, ¿ves ese que está ahí? Sí, ese la leyó 50 veces. No, fíjate que te ganó. No puedes entrar acá. No es por eso. ¿Me explicó? No es por eso. Sino que es otra cosa, que vamos a ver la libertad en Cristo. Pero el Señor es imparcial. ¿Por qué? Porque Él no ve ese tipo de cosas. Y dice, leímos el 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay una cuestión en el cual nosotros podamos tratar de justificarnos en que Dios tenga favoritos. Dios no tiene favoritos. Dios tiene hijos y todos son igualmente de amados. Todos son por igual delante de Él. No hay ni mayores ni menores. No hay ni reyes, ni hay súbditos. Todos somos sus hijos por igual. En todos nosotros, y por ahí vamos a ver cómo nos ve Dios. Porque ahí, al entrar en la justificación, tenemos que explicar bien lo que es la gracia. Esa es la parte de la justificación, como nos ve el Padre, que es la gracia. ¿Okay? Entonces, Dios es totalmente imparcial. No puede alguien llegar y discutirle y decirle, es que yo, Señor, nunca falté los domingos a la congregación. No, pues, y en la pandemia, ¿a poco no faltaste a la congregación? Sí, pues muchas veces. No, pues ya te amolaste, no puedes entrar al cielo. Señor, pero es que la pandemia. No. Pero, ¿te acordaste de mí? Sí, Señor, sí. Aunque estaba yo en mi casa encerradito, obedeciendo a las autoridades, que bueno, hiciste bien, porque fuiste prudente y no contagiaste a otros, o lo que sea, eso no me interesa. No es nuestro punto. Pero pensaste en mí y me hablaste y tuviste comunión conmigo. Sí, Señor, está bien. Entonces, eso es lo que yo quería de ti en el juicio. Pero los que no tienen en el juicio del trono blanco, por ejemplo, que no conocieron a Dios, no, pues ahí imagínense cómo van a estar todos los súper grandes religiosos, ¿sí? No, si el infierno es un costal de papas, pero un costalote de papas, sí saben a quién me refiero, ¿no? O un montón de gente muy religiosa. Bueno, fíjense, para que vean el ejemplo de Datán y Coré. ¿Se acuerdan que eso pasó cuando estaban caminando ahí en el desierto? Que estos fueron los que hicieron caer al pueblo de Israel que habían salido de Egipto. Y como no regresaba Moisés del monte del Sinaí con las tablas de la ley, se desesperaron. Y estos empezaron a decir, no, ya se murió, de seguro que ya no va a venir, mejor a ver, y obligan a Aarón, y ahí el Aarón de obediente hace un ídolo, hacen un toro de oro, que es el dios de los egipcios, y empiezan a adorarlo, pero indicaba, ese dios le ofrecían sacrificios humanos y de libertinaje sexual. Y cuando baja, el Señor mismo le dice a Moisés, ¿oyes ese ruido?
Sí, pues es tu pueblo que ya se ha rebelado contra de mí. Ve con ellos y ve lo que están haciendo. Y cuando baja Moisés, que se enoja y rompe las tablas y va y pulveriza el ídolo, lo hace polvito y se los hace que se tome. Pero, ¿qué pasa? Se abre la tierra y se van directitos al infierno con todo y tenis, Datán y Coré y 10,000 personas más, 5,000 o 10,000, no me acuerdo. Se van directos al infierno. Ahí, pase directo. Esos son de los que primeros que inauguraron, o no sé, de los primeros pobladores de ese lugar, sin el juicio del trono blanco, o tal vez sean, sí, porque dice que el Hades va a entregar a sus muertos. Ahí saldrán todos esos. Pero ese tipo de personas. Así es que, por más que discuta una persona que fue muy religiosa, aun cuando sea que conoce al Dios verdadero, aún creyentes que apostataron, o sea, que se separaron de la fe en Cristo, que se apartaron totalmente. Es que yo sí te acepté como Señor y Salvador. Pues sí, pero ¿por qué llevaste una vida de pecado? Ah, pues porque a mí me dijeron que tú eres un Dios que perdona y yo ahora que estoy, acuérdate que yo te acepté y aquí te quiero pedir perdón. No, ¿sabes qué? No es así. Era en vida, con tus obras buenas de arrepentimiento y eso va a ocurrir. Él es imparcial, no tiene favoritos. ¿Ok? Bueno. El juicio según el secreto de los hombres. Uy, este sí está un poco fuerte. Bueno, quería terminar, vamos a cerrar lo del 13, porque en el versículo, bueno, capítulo 2, perdón, el 13 dice 12, 2:12. Porque todos los que les expliqué, pero leámoslo. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque esto también aplica, todavía no terminamos de la imparcialidad del juicio, las gentes que nunca oyeron hablar de Cristo, ni de la Biblia, ni nada. Porque eso lo preguntan mucho, y sobre todo en México. Y los aztecas que nunca recibieron el Evangelio, bueno, por las leyes que Dios puso en el corazón de todos los hombres, serán juzgados, ¿sí? Por las leyes, porque Él es imparcial. Cualquiera que sea la ley que tenga cualquier hombre, el Señor lo va a juzgar. Bueno, les digo hasta qué punto. Puede ser que estamos hablando de los no creyentes, ¿sí? Que le dicen, bueno, a ver, te voy a juzgar por las leyes que tú mismo pusiste. En tu país, en las leyes, en tu constitución, en las leyes de tu país, dime una infracción. Ah, pues una infracción era no usar botes de basura de color verde en las banquetas. Ah, ok. Bien, esa era una ley, una de las, sí, de muchas. Esa es una ley que me acuerdo. Bien, tú pusiste algún día un bote de basura verde en la banqueta y sabías que estaba prohibido. Sí, sí lo puse. Bueno, por esa ley serás juzgado. Con eso. Entonces, el hombre puede discutir. Es que yo nunca supe que existía la ley de Moisés, ni nunca supe de los mandamientos de Cristo, porque nunca nos predicaron. Pero yo puse mis leyes en tu corazón. Puse lo que era bueno y lo que era malo. Es como para los caníbales es bueno comerse a la gente, según ellos, o no, hasta por cuestiones religiosas. Dice, no, es que yo, Señor, mi ley era que me comiera a los misioneros y yo me comí como 20. Cumplí con la ley de mi tribu. Ah, ok. Pues sabes qué, que esa ley para mí es totalmente desconocida, pues por esa ley te voy a juzgar, porque no es lo que yo puse en el corazón de los hombres. Bueno, bueno, ¿y por qué? Si era una ley y todo, ¿te comiste a uno de tus hijos? Ay, no, Señor, ¿cómo crees? Pues si eran mis hijos. Entonces, ¿sabías que era malo comerte a tus hijos? Sí, y era bueno comerte a los misioneros. Pues sí, pues fíjate que ninguna de las dos cosas. Entonces serás juzgado por esto. Ninguno podrá quedar fuera de lo que Dios ha determinado. Y dice en el 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bueno, 14,
Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y el que ponga sus propias reglas y sus propios mandamientos serán juzgados en base a eso. Y este último que está acá, el juicio según el secreto de los hombres. Dice en el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Que esto aplica también junto con lo que está aquí en la imparcialidad, pero es con las leyes que puso en nuestros corazones. Y finalmente, no, ya, y al final en el 16 nos regresamos a aquí estábamos. Ahí estamos. Dice, en el día, terminamos con el 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, que lo más guardado que tengamos en nuestro corazón como secreto, en nuestros pensamientos de nuestra vida personal, muy, muy, muy guardado, si no cambió nuestra naturaleza espiritual, esos secretos el Señor los conoce. ¿Y en base a qué va a ser este juicio de los secretos de los hombres? Conforme al Evangelio, conforme a Cristo. Entonces, en el día del juicio, el Señor que conoce los secretos de todo hombre, va a decir, tú tienes algo que nunca dijiste, tú tienes un secretito. No, Señor, yo no tengo secretos. No, sí tienes un secretito. Y te voy a decir cuál es este secreto. ¿Y cómo lo sabías? Pues por eso soy Dios, porque yo conozco todos tus secretos. ¿Lo tenías o no? ¿Fue cierto o no? Pues sí. ¿Se lo dijiste a alguien? No, a nadie. Ah, lo tenías como secreto, pero yo lo sabía y nunca lo confesaste porque nunca te arrepentiste. Pero si te hubieras arrepentido de esto que en tu corazón guardaste como secreto, yo te hubiera perdonado. Así es que con ese secreto, por cuanto mi hijo, todo lo que hizo fue como él es, la verdad, te voy a enjuiciar por ese secretito que guardaste. Todo esto nos da un entendimiento de esos criterios de juicio. Ningún hombre podrá escaparse al justo juicio de Dios. Por eso les decía al principio, y con esto termino, cualquiera de nosotros antes de Cristo seguramente tuvo uno, varios o todos. ¿Sí? Seamos sinceros y honestos con nosotros. Que esto nos pone y nos confronta con nuestra propia realidad. Y ustedes, cada quien sabe su historia, su biografía. Pero supongo que ustedes todos están bajo la gracia del Señor Jesucristo. Y tenemos que entender entonces el contraste. Algunos tendrán todos, algunos nada más tal vez una cosa, dos, según el menú de la vida espiritual de cada quien. Pero esto es nada más para que midamos la magnitud de lo que es el perdón del Señor. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda para terminar? ¿Alguna pregunta? Creo que no. A ver. Voy a dejar de compartir pantalla para poderlos ver a todos ustedes, ¿sí? Ay, no. Espérenme, déjenme ver. Por ahí algunos alzaron la mano. Sí, ahora sí. A ver, Gina, ¿tiene alguna pregunta? Aurora, ¿y es su manita de hace rato o es la de apenas? La de que tiene otra pregunta. Y después Gina. La de ahorita. Es la primera que levantó. La primera manita. Aurora. No, ¿Quién es su no, manita? yo ¿No? no. Fue la otra. Bien. Fue la de hace rato, sí. Gina, ¿o quién? A ver, ¿quién? Sí, yo, doctor. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros que somos ya salvos, si Sí. Dios nos trae a la memoria en algún momento de oración o en cualquier otro momento, aunque ya Sí. somos salvos y todo, y si Dios mete, por decir, su mano y nos muestra algo que a lo mejor de lo que no habíamos confesado, sí se vale decirle, Señor, hice esto, pero perdóname, a lo mejor en el momento en que te acepté como Señor y Salvador,
no lo hablé, no lo reconocí. Se vale decirle, Señor, perdóname por haber hecho esto que yo consideraba que no era importante, sí. pero sí, ¿verdad? Muy buena pregunta, porque eso está contestado en el capítulo 2 de Primera de Corintios, ¿sí? Vean lo que dice acá, Primera de Corintios 2, donde dice en el 11, 2:11 de Primera de Corintios, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, que pueden ser los secretos, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, cuando ya hemos nacido de nuevo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos trae a memoria algo que a lo mejor estaba muy metido dentro de nosotros, que hasta lo habíamos olvidado, y que la obra y el perfeccionamiento de la santidad es que el Señor va sacando cosas de nuestra propia vida y de repente, bueno, ay, me acordé de esto que hice, ya ni me acordaba, porque se dio el momento que nos acordáramos, ¿sí? Y cuando nos acordamos, ¿qué es lo que hacemos? Señor, yo sé que he nacido de nuevo y esto que estoy acordándome es obra de tu Espíritu Santo. Y me está llevando a que me acordara para que lo saque totalmente de mi vida, de mi espíritu. Es una limpieza que hace el Espíritu Santo. Entonces, lo que le decimos al Señor, Señor, tú me has limpiado con tu sangre preciosa, pero si ha salido es para que quede totalmente excluido ya. Y nos acordamos, ya estamos perdonados. Y si sale es porque es algo, una espinita, un aguijón que traíamos clavado en nuestro propio espíritu. Cuando sale, no nos sorprendamos, ni nos sintamos mal, porque ninguna condenación, es una de las conclusiones que vamos a llegar a la clase que viene, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, ninguna. Cuando venga un mal recuerdo, y que ya hemos recibido de todo nuestro corazón al Señor Jesucristo, es porque el Espíritu Santo está trabajando con lo más profundo de nuestro ser y no nos sintamos mal. Digamos, Señor, no hay problema, yo sé que tú ya me perdonaste y gracias que me lo recordaste, porque sé que esto ya está fuera de mi vida. Y eso es todo, porque eso se llevó a la cruz. ¿Me explico? Digo, si eso no es una bendición, óigame, entonces no sé qué es. Pues no se sorprendan Entonces, y se sientan mal. Perdón, Sí. pero entonces sí se vale decirle a Dios, Señor, pues perdóname, porque realmente, como dice usted, o sea, decirle, Señor, pues yo sé que tu sangre preciosa también me limpia de todo, y de este recuerdo también me limpia, Señor. O sea, sí se vale decirlo así, ¿no? Y sería lo más correcto decir, gracias, Señor, que ya me has perdonado esto que tú me has traído a memoria. Ya me perdonaste. ¿Sí? Es muy diferente decirle que me perdones. No, pues que ya nos perdonó. Pero si si lo estamos recordando es para reconocer el perfeccionamiento de su obra en nosotros. ¿Sí? Y nos va quitando peso, nos va quitando. Ese es el yugo que vamos echando sobre el Señor Jesucristo cuando vienen este tipo de cosas. Entonces, y el diablo sí puede estar diciéndonos y acusándonos, pero acuérdate lo que hiciste, eras un desobligado, eras una chismosa, eras bien mentirosa. El diablo es el acusador de los hermanos. No hagamos caso de eso. Si nosotros de veras, en verdad hemos hecho un compromiso de caminar en santidad, ¿sí? Aunque venga el acusador y nos diga algo que ya no somos, no hagamos, al contrario, reprendamos esos pensamientos, porque tenemos la mente de Cristo. Dice, esto que estoy sintiendo no viene de Dios, porque yo ya cambié, ya no soy así. Y me está aquí el pensamiento y eso, no hagamos caso de eso, ¿sí? Si sepamos discernir, porque ya no estamos bajo condenación, ¿ok?
adelantando un poco lo que vamos a ver la clase que viene. ¿Ok? ¿Alguna otra Perdón, preguntita? pero entonces, perdón, ¿Sí? sí, doctor, pero entonces sí es decirle a Dios, entonces, Señor, gracias porque tú me estás limpiando y llevo a ti esta situación, ¿no? Así es. Sí. ¿Verdad? Ah, Sí, ok. sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Ok, Y ahí sí, le estamos gracias. dando la gloria a Él. Ahí estamos reconociendo la obra de la cruz en nosotros. ¿Sí? Ahí lo estamos reconociendo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, Eri, te dejo la Bien. voz. Ujú. Sí, 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 muchas gracias. Y sí es un tema muy importante porque yo creo que muchas de las dudas eh, que hay acerca de cómo opera y el peso, como dices, acerca de la justificación y cómo opera ya la verdad, el perdón, la justificación, inclusive hasta el mismo enfoque que a veces tiene, que no se toma adecuadamente en Apocalipsis, ahorita que lo estuvimos comparando, es precisamente porque no hay un entendimiento acerca del juicio. O sea, hay un entendimiento a lo mejor acerca ya de la ley hasta cierto punto, ¿no? Y de la gracia, pero no del juicio, y esa es la otra parte, o sea, ¿dónde Claro. opera en nosotros? ¿Dónde opera hasta qué, cómo es el proceso en el nuevo creyente? ¿Cómo es el proceso en el que no ha conocido también, el que no conoce de Cristo, el que no ha nacido de Así es. nuevo? Entonces, Sí. ahí es donde se desmantela toda la mentira, todo el engaño y como dices, toda acta de condenación o decreto que el diablo estableció, ahí se derriba. Y es Así es. poner cada cosa en su lugar, cada cosa ahora sí que en su justo peso y también para que el diablo no venga nuevamente a querernos regresar a la vida Al pasada pasado. y darle vueltas y vueltas al tema. No, No, ya no, no, no. no. Esa es una distracción muy, muy grande. Y es un encadenamiento a recuerdos de una vida que ya no la tenemos. Ya Así es, Dios ya no nos ve así. Ya así no es. nos ve. Ahí vamos a ver la clase que viene, Ujú. les digo, Y, cómo nos ve el Padre. y también algo muy importante, lo que tú decías, que ahora en este entendimiento, antes de pretender ponernos a hacer cosas, realmente buscar la dirección del Señor para no caer en obras que al final son muertas, Sí, porque son el obras Señor no muertas. nos dijo Sí, que madera, heno teníamos, u hojarasca. sí, que no También eso es sirvieron de perder el nada. tiempo. Eso es Claro, perder el tiempo. ¿Sí? sí, 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 Y en claro. verdad que así somos auténticos delante de Él, Ujú, en verdad. Y ujú. sí vamos a lograr hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Así Y es. en la entrega de galardones, pues bueno, cada quien recibirá Bueno, su galardón. Bien, qué aunque bueno, tal vez Leoncio. siempre hubo Sí, alguien que oró por nosotros. sí, Y va a siempre, recibir siempre. la mayor Siempre, coronita. siempre hay alguien. Sí, siempre hay una viejita que ha estado orando por nosotros. Sí, así es. Bueno, Bueno, si no pues hay más va a preguntas. Sí, despedirnos Fer y Edith con una oración. sí. Creo que ya ¿Mm? no hay más preguntas. Adelante, Fer. Sí. Gracias. Amén. Pues, papito hermoso, gracias te damos por este momento. Gracias te damos por traernos luz, por traernos entendimiento y traernos toda esta enseñanza de labios de nuestro amado hermano, doctor Luis Lucy. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por ese entendimiento y eso, Señor, que tú has puesto en su corazón. Y gracias, de verdad, por la enorme gracia que tú muestras para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú nos has rescatado, porque tú nos has traído de muerte a vida y porque hoy, Señor, estamos libres de toda condenación. Hoy podemos tener una identidad eterna, una Así es. identidad de reino, una identidad, Señor, donde la mentira ya no opera más en Así nosotros. es. Así es. Porque, Señor, tú has dado todo, diste a tu Hijo amado para poder ser justificados y que todo este peso de lo cual hoy aprendíamos, de todas estas características de juicio, Señor, ya no operan más en nuestra vida. Y si así fuese, tenemos
un Salvador. Tenemos a nuestro abogado, tenemos a quien da palabra por nosotros ante ti, Padre. Gracias te damos de verdad y ayúdanos, Señor, a que todo esto siga siendo una verdad en nuestras vidas, que sea implantada en nuestro corazón, en nuestra mente y que, como decían en el domingo, Alexis, no estemos mirando al cielo, sino que pongamos manos a la obra y que todas nuestras obras no sean muertas, sino sean obras de vida, obras de verdad, que nuestro oído siempre esté atento a tu voz y que todo lo que hagamos siempre sea para glorificarte, para darte a ti toda la honra y toda la gloria. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias, papá, por tu tiempo. Gracias por tu disposición siempre y que el Señor te siga llenándote de esta sabiduría también para compartir. Gracias, mijita. Eri, ¿te puedo hablar por el WhatsApp? Tengo una preguntita. Sí. Bueno, entonces cierro la transmisión. Nos vemos a todos. Muchísimas gracias y en cuanto quede cargada la reunión, se sube la liga al WhatsApp para que quien más la quiera volver a escuchar o compartir, bueno, también lo pueda hacer, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A ustedes, gracias a Dios. Gracias a Dios por sus vidas. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas que les noches. vaya muy bien. Gracias, Doc. Me dio mucho gusto. Yes.